Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy abriremos la puerta de una casa cualquiera, en un barrio tranquilo de Chicago. Una vivienda donde todos veían a un vecino amable, un empresario exitoso y un voluntario ejemplar. Nadie imaginaba que bajo esas tablas de madera dormía un secreto nauseabundo. 33 cuerpos ocultos en el suelo. John Wayne Gacy era el hombre que hacía reír a los niños vestido de payaso, el que visitaba hospitales y fiestas. Pero detrás de la sonrisa pintada de Pogo el payaso, se escondía un depredador que cazaba jóvenes y los enterraba bajo su propia casa. Esta no es una historia de ficción, es una historia real, una que reveló cómo el mal puede vivir en medio de la normalidad. ¿Qué sucede cuando el monstruo no se esconde en la oscuridad, sino detrás de una máscara de colores? Si te apasionan las historias reales que desafían la comprensión humana, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá mucho después de que termine este video. Antes de convertirse en uno de los asesinos más temidos de Estados Unidos, John Wayne Gacy fue solo un niño intentando sobrevivir en el infierno que llamaba hogar. Nació el 17 de marzo de 1942, en Chicago, en una familia marcada por la violencia y el desprecio. Su padre, John Gacy Sr., era un alcohólico de carácter explosivo que descargaba su frustración con golpes y humillaciones. Su madre intentaba protegerlo, pero en esa casa la compasión no tenía lugar. Desde pequeño, John mostró intereses que su padre consideraba inaceptables para un verdadero hombre. Le gustaba cocinar, cuidar el jardín, ayudar en casa. Su padre veía eso como una afrenta a su orgullo. Cada vez que lo sorprendía evitando los juegos bruscos con otros chicos, lo golpeaba y lo llamaba débil. Esos insultos se convirtieron en cicatrices invisibles. Gacy aprendió que mostrar emociones era un error, que la sumisión podía ser su mejor escudo. Y así, el miedo se convirtió en su forma de vida. Pero el abuso no solo forjó su carácter, sembró dentro de él un vacío que más tarde llenaría con poder y control. Durante su adolescencia, Gacy comenzó a descubrir su atracción hacia otros hombres. En los años 50, eso era sinónimo de vergüenza, pecado y castigo. El rechazo de su padre y el peso de la moral conservadora lo empujaron a una doble vida. El joven amable y servicial en público, el hombre atormentado en privado. Cada sonrisa fingida era una capa más de la máscara que años después le permitiría esconder al monstruo. Su primera conexión con la muerte llegó pronto. A los 18 años, consiguió trabajo en una funeraria. Allí, rodeado de cuerpos inertes, comenzó a perder el respeto por la frontera entre la vida y la muerte. Un compañero de trabajo recordaría más tarde que Gacy pasaba horas observando los cadáveres, fascinado por el silencio, por la inmovilidad absoluta. En una ocasión, incluso durmió junto al cuerpo de un adolescente fallecido. Esa noche, según él mismo confesó después, sintió algo tranquilizador. Era el nacimiento de una pulsión que jamás desaparecería. A los 20 años, Gacy intentó reinventarse. Se casó con Marlene Myers, tuvo 2 hijos y empezó a trabajar en el negocio de su suegro, una cadena de restaurantes, Kentucky Fried Chicken, en Waterloo, Iowa. En poco tiempo, se convirtió en gerente y un miembro respetado de la comunidad. Era sociable, generoso y parecía disfrutar del éxito. Los vecinos lo llamaban el Coronel Gacy, un título que lo hacía sentir poderoso. Participaba en eventos benéficos, organizaba fiestas, y nadie imaginaba que detrás de ese hombre amable se escondía un ser que solo fingía humanidad. Pero esa fachada empezó a resquebrajarse en 1968. Gacy fue arrestado por haber abusado sexualmente de un joven de 15 años. El escándalo destruyó su reputación. Fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses, antes de salir en libertad por buena conducta. Los psicólogos de la prisión lo habían diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, advirtiendo que era un manipulador sin empatía. Nadie los escuchó.
El sistema lo liberó, y Gacy entendió algo crucial. Podía mentirle al mundo y salirse con la suya. Tras salir de la cárcel, regresó a Chicago y fundó su propia empresa de construcción, PDM Contractors. El negocio prosperó rápidamente. Gacy contrataba a jóvenes trabajadores, en su mayoría adolescentes con pocos recursos, y se convirtió nuevamente en un ciudadano ejemplar. Participó en el Partido Demócrata local, organizó campañas vecinales y llegó a fotografiarse con la primera dama Rosalind Carter. Era el hombre perfecto, carismático, exitoso y generoso. Nadie podía imaginar lo que ocurría detrás de esas paredes. Fue en esa misma época cuando creó su alter ego, Pogo el payaso. Con una peluca roja, un traje colorido y maquillaje exagerado, Gacy visitaba hospitales, fiestas infantiles y eventos de caridad. Decía que lo hacía para llevar alegría a los niños. Pero esa imagen de inocencia era su más macabra creación. Bajo el disfraz de Pogo se sentía intocable. Cada sonrisa pintada era una burla al mundo, un desafío a la moral, una máscara que lo protegía mientras planeaba sus próximos movimientos. En su interior, algo ya había cruzado el punto de no retorno. Había probado el poder de manipular, de dominar, de controlar. Tenía dinero, influencia y un disfraz que lo hacía invisible a los ojos de la justicia. Lo que vino después no fue un estallido, sino una transformación, el nacimiento del asesino que convertiría su casa en una tumba colectiva. Entre 1972 y 1978, el barrio de Norwood Park, en las afueras de Chicago, vivió en aparente tranquilidad. En una calle ordenada, rodeada de jardines y casas idénticas, un hombre sonreía a sus vecinos, invitaba a barbacoas y organizaba fiestas políticas. Era John Wayne Gacy, un empresario respetado y voluntario comunitario. Nadie podía imaginar que, bajo el suelo de esa misma casa, se gestaba uno de los cementerios más macabros de la historia. El primer asesinato confirmado ocurrió en enero de 1972. La víctima fue Timothy McCoy, un chico de 16 años que Gacy conoció en una estación de autobuses. El joven regresaba a casa después de las fiestas de Año Nuevo, y Gacy, con su habitual encanto, le ofreció alojamiento y un trabajo temporal. A la mañana siguiente, McCoy estaba muerto. Gacy lo apuñaló y, según contaría años después, al ver su cuerpo inerte sintió algo que lo sobrecogió, una sensación de poder absoluto. Fue cuando comprendí que matar me hacía sentir como Dios, diría más tarde con una frialdad escalofriante. Durante los años siguientes, perfeccionó su ritual. Su empresa de construcción, PDM Contractors, se convirtió en su cebo ideal. Ofrecía empleo a jóvenes necesitados, muchos de ellos sin familia o en busca de dinero rápido. Otros los conocía en bares, estaciones o en las calles. Gacy sabía detectar la vulnerabilidad. Un chico cansado, hambriento, confundido, era todo lo que necesitaba. Los invitaba a su casa, les ofrecía comida, cerveza o marihuana y los hacía sentir seguros, hasta que el juego comenzaba. Su arma preferida era el truco de las esposas. Les decía que era una broma, un número de magia. «Mira, puedo liberarme sin llave», les explicaba sonriendo. Les pedía que se las colocaran solo por diversión. Una vez cerradas, su voz cambiaba. «El truco es que yo tengo la llave». En ese instante, el ambiente se volvía irrespirable. A partir de ahí, Gacy se transformaba. Las víctimas eran sometidas a un patrón que combinaba humillación, tortura y control. Usaba sogas, cinturones, a veces garrotes improvisados con trozos de madera. Les cubría la cabeza con ropa interior o trapos y les apretaba el cuello lentamente, girando la cuerda con calma, como quien cierra un grifo. En algunos casos prolongaba la agonía, deteniéndose antes del final para reanudar el tormento. Gacy no mataba por impulso, lo hacía por placer, por el goce de decidir cuándo terminaba la vida de otro ser humano. Después, arrastraba los cuerpos al sótano. El espacio, conocido como el crawl space, era estrecho,
oscuro y húmedo. Allí cavó zanjas con una precisión casi obsesiva. Enterraba a las víctimas en hileras, una encima de otra, cubiertas con cal y plástico. Cuando el olor se volvía insoportable, decía a sus empleados que el desagüe tenía problemas o que las ratas habían muerto bajo el piso. Nadie sospechaba nada. Mientras su casa se convertía en una tumba, su vida pública florecía. Participaba en campañas políticas, organizaba fiestas donde vestía su traje de payaso y entretenía a niños. Una fotografía suya, estrechando la mano de Rosalind Carter, la primera dama de los Estados Unidos, fue publicada en los periódicos. Era el colmo de la ironía, el asesino posando con la esposa del presidente, protegido por el respeto social que él mismo había construido. En 1975, su matrimonio se desmoronó. Su esposa, Carol Hoff, le pidió el divorcio cansada de los olores, las mentiras y las noches interminables en el sótano. A partir de entonces, Gacy se liberó completamente de toda restricción. Sin nadie que vigilara sus horarios o su comportamiento, la frecuencia de los asesinatos aumentó. En los 2 años siguientes, mató a más de 30 jóvenes. La casa se llenó de cuerpos. Cuando ya no quedaba espacio bajo el suelo, comenzó a arrojar los cadáveres al río Des Plaines. El contraste era grotesco. Durante el día, Gacy visitaba obras de construcción, discutía precios y saludaba sonriente a sus clientes. Por la noche, se convertía en su opuesto absoluto. Su doble vida alcanzó tal perfección que ni siquiera los vecinos, acostumbrados al olor fétido que salía de las rejillas de ventilación, imaginaron la verdad. A finales de 1978, el monstruo empezó a creerse invencible. Había engañado a todos, a sus empleados, a la policía, a la comunidad entera. Llegó incluso a bromear con sus trabajadores. «Cuidado conmigo, soy el tipo que hace desaparecer a la gente». Nadie se lo tomó en serio, pero su arrogancia fue también su perdición. El 11 de diciembre de 1978, un joven de 15 años llamado Robert Pist desapareció después de su turno en una farmacia. Antes de salir, le dijo a su madre que iría a hablar con un contratista que le había ofrecido trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Robert nunca regresó. La familia de Pist no descansó hasta que la policía tomó el caso. Y esta vez, la investigación no se detuvo ante el carisma del sospechoso. La máscara estaba a punto de romperse. El caso de Robert Pist fue la grieta que dejó al monstruo expuesto. Por primera vez, la desaparición de un joven no quedó en el olvido ni fue atribuida a una fuga o a un accidente. Robert tenía una familia unida, amigos, un trabajo estable. No era un muchacho de la calle, y su madre no estaba dispuesta a aceptar excusas. Ella fue quien, con desesperación y lucidez, señaló al último hombre que había visto a su hijo con vida, un contratista llamado John Wayne Gacy. La policía de Des Plaines, liderada por el detective Joseph Kozenczak, inició la investigación. Al principio, Gacy se mostró colaborador, hasta encantador. Ofrecía café a los oficiales, hacía bromas, hablaba de sus negocios, pero detrás de su falsa cortesía, los detectives comenzaron a notar grietas, contradicciones en sus horarios, incoherencias en su relato y un pasado que olía tan mal como su sótano. Al revisar los registros, descubrieron su condena por abuso sexual en Iowa, su historial de denuncias por acoso y la extraña desaparición de jóvenes que habían trabajado para su empresa. La vigilancia sobre él se intensificó. 2 autos de la policía lo seguían día y noche. Gacy intentaba mantener la calma, pero poco a poco comenzó a derrumbarse. Dormía mal, bebía en exceso y en sus momentos de debilidad confesaba fragmentos de verdad. En una ocasión le dijo a un amigo: «He hecho cosas malas, muy malas». En otra bromeó diciendo que «los cuerpos están donde siempre estuvieron». Nadie lo tomó en serio. El 13 de diciembre de 1978, la policía obtuvo una orden de registro para su casa. Gacy los recibió con una sonrisa, seguro de que no encontrarían nada.
A simple vista, la vivienda estaba impecable. Alfombras limpias, retratos familiares, trofeos de trabajo. Pero un olor denso, dulzón y nauseabundo impregnaba el aire. Un técnico forense, al inspeccionar el espacio bajo el piso, notó la tierra removida. Gacy explicó que eran problemas de humedad. Los oficiales se retiraron, pero algo en ese lugar no cuadraba. Pocos días después, tras nuevas pruebas, la policía regresó con un segundo mandamiento judicial. Esta vez el teatro terminó. Al remover una sección del suelo, encontraron fragmentos óseos humanos mezclados con tierra. El hedor confirmó lo impensable. A medida que cavaban, las palas tropezaban con más restos. Un brazo, una pierna, una mandíbula. Cada golpe en la tierra desenterraba una nueva víctima. El horror bajo la casa de Gacy había sido real desde el principio. El recuento final estremeció al país. 29 cuerpos enterrados en el sótano y el patio, y otros 4 arrojados al río Des Plaines. 33 vidas cegadas en silencio, durante 6 años, sin que nadie lo sospechara. La magnitud del hallazgo fue tal que la casa fue demolida meses después, en un intento por borrar físicamente el epicentro del mal. La noticia explotó en los medios. Periódicos, radios y televisiones de todo el país hablaban del payaso asesino. La imagen de un hombre sonriente con maquillaje infantil contrastaba brutalmente con los detalles de sus crímenes. Estados Unidos, aún marcado por los casos de Ted Bundy y Charles Manson, se enfrentaba a una nueva forma de horror: el asesino amable, el monstruo escondido detrás de la normalidad. Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. En su primera declaración, intentó justificarse diciendo que había matado en defensa propia. Días más tarde, admitió los asesinatos con un tono casi orgulloso. No todos murieron igual, dijo. Algunos merecían morir más que otros. Su frialdad dejó sin palabras a los investigadores. El juicio comenzó el 6 de febrero de 1980 y se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas. El fiscal William Kunkel presentó un caso contundente. Fotografías, confesiones, objetos personales de las víctimas, cuerdas, esposas y la evidencia física de los cuerpos encontrados. Mostró que Gacy no era un enfermo mental sin control, sino un depredador calculador que sabía perfectamente lo que hacía. La defensa, dirigida por Sam Amirante, tenía una tarea casi imposible. Alegaron locura. Afirmaron que Gacy sufría de múltiples personalidades, una amable y servicial y otra sádica y violenta. Trajeron psiquiatras que hablaron de disociación, de traumas infantiles, de conflictos sexuales reprimidos. Pero nada de eso convenció al jurado. El fiscal recordó un diagnóstico de 1968 que lo definía como una personalidad antisocial consciente de sus actos. La psicopatía, explicó, no era locura, era el mal en su forma más racional. Cuando Gacy subió al estrado, el espectáculo alcanzó su punto máximo. Habló durante más de 20 horas. Lloró, bromeó, se enojó y trató de manipular al jurado como lo había hecho con todos en su vida. Pero su arrogancia lo traicionó. En varios momentos perdió la compostura, insultó a la fiscalía y se contradijo. Al final, el jurado no vio a un enfermo, sino a un monstruo sin remordimiento. El 12 de marzo de 1980, después de menos de 2 horas de deliberación, el veredicto fue unánime: culpable de 33 asesinatos. La sentencia llegó poco después: muerte por inyección letal. Cuando el juez leyó la decisión, Gacy no mostró emoción. Solo murmuró: «Soy más famoso que ustedes». Era la última demostración de su narcisismo, la confirmación de que, incluso en la derrota, su ego seguía vivo. El juicio había terminado, pero la historia de John Wayne Gacy no. Desde la prisión, encontraría otra manera de manipular al mundo y de seguir ganando dinero con su propio infierno. Tras la sentencia de 1980,
John Wayne Gacy fue trasladado al Centro Correccional de Menard, en Illinois, donde pasaría 14 años esperando la muerte. Pero lejos de desaparecer del interés público, Gacy supo convertir su encierro en un nuevo escenario. Desde su celda continuó haciendo lo que mejor sabía: manipular, mentir y atraer atención. Para muchos, el payaso asesino no fue ejecutado en 1994, sino que siguió vivo en la cultura, en los libros, en las pesadillas colectivas. Desde el primer día, Gacy se negó a asumir culpa alguna. En entrevistas insistía en que era inocente y que las muertes habían sido obra de empleados suyos que usaban su casa mientras él viajaba. Cambiaba su versión constantemente, mezclando confesiones parciales con teorías absurdas. En su mente, seguía siendo el protagonista de su historia, el hombre que controlaba el relato incluso desde detrás de los barrotes. Durante sus años en prisión, encontró una nueva forma de obtener poder: la pintura. Con pinceles y colores, comenzó a retratar figuras de payasos, escenas infantiles y autorretratos de su alter ego, Pogo el payaso. Decía que pintar lo hacía sentir en paz. Sus cuadros, grotescos y perturbadores, pronto despertaron el morbo del público. Coleccionistas comenzaron a comprarlos, pagando sumas que llegaban a los $20,000. Había nacido un fenómeno macabro: el comercio de arte hecho por asesinos, conocido como murderabilia. Gacy empezó a firmar sus cuadros con frases como «hecho con amor desde el corredor de la muerte», y los enviaba a quienes le escribían cartas. Algunos de esos fans lo trataban como una celebridad, otros como un trofeo humano. Lo que para muchos era una abominación, para él era una victoria. Seguía generando dinero, fama y control. Su historia seguía viva, y el monstruo disfrutaba cada minuto de esa notoriedad. En paralelo, presentó una avalancha de apelaciones legales. Aprendió derecho en prisión, redactó documentos judiciales y estudió su propio expediente hasta el detalle. Sus escritos estaban llenos de arrogancia. Acusaba a la policía de incompetente, al juez de parcial y a los medios de crear un mito a su costa. Ninguno de sus recursos prosperó, pero todos servían a su propósito: seguir siendo noticia. En 1983, otro preso intentó matarlo. Henry Brisbane, conocido como el asesino de la autopista, lo apuñaló en un brazo. Gacy sobrevivió y, al ser entrevistado después, solo comentó con una sonrisa: «Parece que no era mi hora». Ni siquiera el peligro físico alteraba su autocomplacencia. La última etapa de su vida fue un desfile de cinismo. En 1993, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso. El gobernador de Illinois, Jim Edgar, se negó a concederle clemencia. La fecha final fue fijada: 10 de mayo de 1994. Esa noche Gacy cenó su última comida: un balde de pollo frito del KFC, papas fritas, camarones y fresas frescas. Una elección cargada de ironía, un recordatorio de la vida respetable que había tenido antes de convertirse en el monstruo de Chicago. A las 11:58 p.m. fue llevado a la sala de ejecución del Centro Correccional de Stateville. Vestía un uniforme azul y mantenía la cabeza en alto. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, respondió con desprecio: «Kiss my ass». «Bésenme el culo». Las drogas comenzaron a fluir, pero algo salió mal. La mezcla se solidificó dentro del tubo intravenoso, bloqueando el flujo. La ejecución se retrasó más de 20 minutos mientras los técnicos intentaban corregir el error. Fue un final grotesco, acorde a su vida. A las 00:58 del 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue declarado muerto. Tras su muerte, su cerebro fue extraído y conservado para estudios científicos. La doctora Helen Morrison, quien había entrevistado a Gacy durante años, intentó encontrar anomalías que explicaran su falta total de empatía. No halló nada. Su cerebro era anatómicamente normal. El mal en su caso no residía en una deformidad física, sino en la voluntad.
Sin embargo, su legado continúa hasta hoy. En criminología, Gacy es considerado un ejemplo clásico del asesino en serie organizado. Un depredador funcional, socialmente integrado y capaz de llevar una doble vida sin levantar sospechas. En las academias del FBI, su caso se estudia como un punto de inflexión, la prueba de que el monstruo puede usar corbata y sonreír mientras cava una tumba. Culturalmente, su impacto es profundo. Desde su ejecución, el concepto del payaso asesino quedó grabado en el imaginario colectivo. Películas, novelas y series han reinterpretado su figura, desde el Pennywise de Stephen King hasta personajes de American Horror Story. Gacy transformó la imagen del payaso, de símbolo de risa a figura de miedo. Detrás de cada maquillaje colorido, la sombra de Pogo sigue acechando. Pero quizá el legado más importante no está en la cultura, sino en la justicia. De las 33 víctimas de Gacy, 11 permanecieron sin identificar durante décadas. Gracias a los avances en ADN y genealogía forense, 6 de ellas ya recuperaron su nombre. La policía del condado de Cook continúa el proceso de identificación, invitando a familias que perdieron hijos en los años 70 a aportar muestras genéticas. Cada nuevo nombre es una victoria contra el olvido. Hoy, el caso de John Wayne Gacy sigue siendo un recordatorio inquietante. El mal más peligroso no es el que se oculta en la oscuridad, sino el que aprende a sonreír bajo la luz del día. John Wayne Gacy fue ejecutado hace más de 3 décadas, pero su sombra aún respira en la memoria colectiva. No fue solo un asesino en serie, fue la prueba de que el mal puede tener rostro amable, voz educada y una sonrisa pintada. El hombre que hacía reír a los niños con globos de colores también los enterraba bajo el suelo de su casa. Y esa dualidad, ese disfraz perfecto, es lo que lo hace tan aterrador. Su historia no solo habla de horror, sino también de confianza ciega. De cómo la sociedad puede mirar al monstruo a los ojos y no reconocerlo. Si este relato te ha estremecido, apóyanos con tu me gusta, suscríbete y activa la campana. En El Relator Oscuro seguimos revelando las verdades que muchos prefieren no ver. Hasta el próximo caso. Y recuerda, el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces sonríe frente a todos.